La Copa Libertadores recorre todo el continente y con eso también todo tipo de estadios, desde los más pequeños hasta los más imponentes. Aquí te mostramos todos los recintos que se utilizarán en la competencia. El estadio más pequeño de la Copa fue el Arsenio Erico en Asunción, Paraguay. Es el recinto del Club Nacional. Fue inaugurado en 1944 y pasó por diversas reformas. Hoy su capacidad es para 7.500 personas y este fue el primer año en que la academia jugó sus partidos internacionales en su propia cancha. Siguiendo con la lista está el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Colombia. Fue la sede de Santa Fe en la fase previa, ya que no estaba disponible el Campín por un concierto de Shakira. Este recinto fue inaugurado en 1954 como un hipódromo y luego fue convertido para fútbol. Tiene capacidad para 10.000 personas. Diversos equipos utilizan sus instalaciones, entre ellos Fortaleza y La Equidad. Ahora nos vamos a Venezuela, al Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. Es el estadio sede del Carabobo. Fue inaugurado en 1963 y tiene capacidad para 10.400 personas. Fue remodelado en varias ocasiones y era utilizado para partidos de béisbol y de fútbol a través de su historia. Otro estadio con capacidad similar es el Municipal Nelson Oyarzún en Chillán, Chile. Es la sede del Ñublense, que disputó la fase 2 del torneo. Su capacidad es para 11.319 personas y fue inaugurado en 1935, aunque tuvo una reconstrucción completa para el Mundial Femenino Sub-20 en el 2008, que tuvo un costo de $17 millones. El estadio más nuevo de esta lista es el Estadio Banco Guayaquil en Amaguaña, en Quito, Ecuador. Es la cancha de Independiente del Valle que, gracias a sus éxitos recientes, pudo construir un estadio moderno. Fue inaugurado en 2021 y tiene una capacidad para 12.000 personas, siendo el primer estadio ecuatoriano con capacidad total en butacas. La construcción costó unos $18 millones. Otro estadio moderno es el Tierra de Campeones en Iquique, Chile. Es la sede del Deportes Iquique, que jugó hasta la fase 3. El estadio se inauguró en 1993, pero fue reconstruido de forma completa en el 2020 tras haber sido afectado por un terremoto años antes. Tuvo un costo de $30 millones, cumpliendo así estándares FIFA. Su capacidad es para 13.171 personas y es utilizado para otros deportes tales como el atletismo. Un estadio renovado recientemente es La Huerta en Asunción, Paraguay, propiedad del Club Libertad. El club juega en esta sede desde el año 1910, pero la principal renovación se dio en el 2005. Ahora en 2025 inauguró su nueva expansión, construyendo un nuevo nivel de graderías para aumentar su capacidad hasta las 14.000 personas. Volvemos a Venezuela para ir al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Este estadio fue sede del Club Universidad Central en la fase 2 y también recibe partidos del Deportivo La Guaira y Metropolitanos. Fue inaugurado en 1951 y tuvo una reforma importante para la Copa América 2007. Hoy su capacidad es para 20.900 personas. En Colombia está el Estadio Américo Montanini de la ciudad de Bucaramanga, sede del Atlético Bucaramanga. Este recinto, que antes llevaba el nombre de Alfonso López, fue inaugurado en 1941 y hoy tiene capacidad para unas 25.000 personas. Para ser sede de la Copa este año, tuvo una reforma de lumínica para alcanzar los estándares de Conmebol. Otro estadio que solo se utilizó en la fase previa fue el Manuel Murillo Toro en Ibagué, Colombia, siendo sede del único partido del Deportes Tolima. Fue inaugurado en 1955 y su capacidad actual es para 28.100 personas. Es uno de los estadios que no tiene una malla protectora alrededor de las gradas en Colombia. Sufrió varias reformas en los años 2000 para poder modernizar las instalaciones. Otro estadio nuevo es el Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Aquí juega sus partidos Central Córdoba de Argentina. Este recinto fue inaugurado en 2021 y costó $76 millones. Su capacidad es de 30.000 personas, todas en butacas, total que se puede aumentar a 42.000 sacando los asientos. Era una de las posibles sedes de Argentina para el Mundial 2030. Ahora nos vamos a Bolivia al Estadio Félix Capriles de Cochabamba, a 2.500 metros de altura. Este estadio recibirá los partidos de San Antonio Bulo Bulo, ya que su cancha no cumple los requisitos de Conmebol. Fue inaugurado en 1938, pero tuvo una reforma total en 1997. Su capacidad actual es de 32.303 personas. Fue sede de la Copa América de 1963 y 1997, además de los Juegos Odesur en 2018. Uno de los estadios reconstruidos es el 1 de La Plata, sede de Estudiantes de la misma ciudad.
Llamado Estadio Jorge Luis Hirschi, la estructura original de casi 100 años fue demolida en 2007 para construir un nuevo edificio. El nuevo estadio fue inaugurado en 2019 y tiene una capacidad para 32.530 personas. El costo de la construcción fue de unos 45 millones de dólares. El siguiente recinto es en Lima, Perú. El Alejandro Villanueva, mejor conocido como el Matute, es propiedad de Alianza Lima. Fue inaugurado en 1974 y su capacidad actual es de 33.938 personas. La hinchada se ubica en la tribuna sur. Se han disputado diversos partidos aquí, incluyendo encuentros de eliminatorias para la selección peruana. Es posible que se realice una modernización y ampliación en los próximos años. Ahora vamos a Ecuador, a un estadio con mucha historia, el Olímpico Atahualpa en Quito, que fue sede de El Nacional de esta ciudad. Fue construido en 1951 y tiene una capacidad actual de 35.258 personas. Por mucho tiempo fue el estadio elegido por la selección nacional ecuatoriana para jugar sus encuentros de eliminatorias. Tuvo varias reformas y recibió eventos tales como la Copa América de 1993 e incluso al Papa Juan Pablo II en su visita al país. El siguiente estadio es el más tradicional de Paraguay, el Defensores del Chaco en Asunción. Será la sede de los partidos del Olimpia mientras se construye su nuevo recinto para el Mundial 2030. Es uno de los estadios más antiguos del continente, inaugurado en 1917, y ya pasó por varias reformas. Su capacidad actual en partidos internacionales es para unas 37.000 personas. En toda su historia se jugaron casi 400 partidos de Libertadores aquí, la segunda mayor cantidad del torneo. Ahora vamos a Uruguay, al estadio más antiguo de toda la lista, el Gran Parque Central, propiedad del Club Nacional. El recinto del Bolso tiene más de 100 años, siendo inaugurado en el año 1900. Es el más antiguo de toda Sudamérica. Tuvo múltiples reformas en su historia y su capacidad actual es de 37.000 personas. Fue uno de los 3 estadios sede del primer mundial en 1930. Entre los estadios que se utilizaron solo en la fase previa está el Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz, Bolivia. Fue la sede del Blooming de este país para la segunda fase. Fue inaugurado en 1940 y tiene una capacidad para 38.500 personas, siendo el segundo estadio de mayor aforo en Bolivia. La capacidad en partidos continentales es un poco menor, pues sede de eventos como la Copa América de 1997. Otro estadio peruano en la lista es el Monumental de la ciudad de Arequipa, que está a 2.300 metros de altura. Fue la cancha del Melgar en la fase previa de la Copa. Es una edificación relativamente nueva, siendo inaugurada en 1995 y es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín. Costó unos 7 millones de dólares. Su capacidad es para 40.370 personas, siendo el cuarto estadio más grande de Perú. Volvemos a Uruguay, al estadio más nuevo del país, el Campeón del Siglo, propiedad del Club Peñarol. Este recinto fue inaugurado en el año 2016 y tuvo un costo de 40 millones de dólares. Su capacidad es para unas 40.700 personas. El año pasado, la hinchada de Peñarol tuvo un recibimiento con bengalas en los cuartos de final ante Flamengo, por lo que se jugará a estadio vacío durante la fase de grupos por una sanción. Otro de los estadios históricos de esta lista es el Hernando Siles de La Paz. Aquí juegan los clubes de la capital, Bolívar y el ya eliminado de Strongest. Es el estadio de mayor altitud de la lista, ubicado a unos 3.600 metros de altura, complicando a los rivales. Fue inaugurado en 1930, pero tuvo varias reformas, la más importante en 1977. Su capacidad es para 41.143 personas, siendo el estadio de mayor aforo del país. El siguiente estadio en la lista está en Quito, es el Rodrigo Paz Delgado, mejor conocido como la Casa Blanca. Es donde oficiará de local Liga Deportiva Universitaria. Fue construido en la década del 90, inaugurado en 1997, con un costo aproximado de 16 millones de dólares. Su capacidad es para 41.575 personas. Además de ser la casa de liga, hoy es el estadio donde Ecuador disputa sus partidos de eliminatorias, esto desde el año 2020. Nos vamos a la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, al Polideportivo de Pueblo Nuevo, que es la casa del Deportivo Táchira. El llamado Templo Sagrado fue inaugurado en 1976 y tiene una capacidad actual para unas 42.000 personas. Su mayor remodelación fue en 2006 para ser sede de la Copa América al año siguiente. La selección venezolana ha jugado varios partidos en este recinto por las eliminatorias a través de los años. Nos vamos hasta Santiago de Chile, al Estadio Monumental David Arellano, propiedad del Club Colo-Colo. Este estadio tardó décadas en construirse, con su primera inauguración siendo en 1975, pero fue reinaugurado en 1989 con numerosas renovaciones.
Su capacidad actual, según la Liga Chilena, es para 43.667 personas. Fue sede de partidos de la selección chilena y también de la Copa América del 2015. Uno de los estadios más modernos es el Allianz Parque en Sao Paulo. Este recinto es la sede del Palmeiras, pero a veces deben ceder su localía porque se realizan conciertos allí. Fue construido en lugar del viejo estadio Palestra Italia y se inauguró en 2014, con un costo total de $200 millones. Su capacidad para partidos de fútbol es de 43.713 personas. El siguiente recinto es otro estadio histórico, el Nacional de Lima, donde jugará sus partidos el Sporting Cristal de este país. Su inauguración fue en 1952, pero tuvo varias renovaciones grandes, entre ellas en el año 2004 y en 2011. La capacidad actual del estadio es para 43.781 personas. Es la sede de partidos de la selección nacional y también de varios clubes de la capital. Es el tercer estadio con más partidos jugados en el torneo, superando los 300. Siguiendo con los estadios con historia está el Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Esta será la sede de los partidos del Atlético Nacional. Fue construido en 1953, aunque tuvo varias ampliaciones y remodelaciones en los años siguientes, la última siendo en 2011. Su capacidad actual es de 44.826 personas, siendo el segundo estadio más grande del país. El Verdolaga se consagró campeón de la Copa 2 veces en este estadio. Existen planes a futuro de modernizar de forma total la estructura. Otro de los estadios más nuevos de la lista es la Nueva Olla en Asunción, propiedad del club Cerro Porteño. El viejo estadio fue en gran medida demolido y la nueva estructura fue inaugurada en el 2017, agregando una segunda bandeja y reformando varios otros sectores. Su capacidad actual es para 45.000 personas, siendo el estadio de mayor capacidad del país. Ya fue sede de varias finales únicas, la última de la Copa Sudamericana en 2024. Volvemos a Chile para ir al Estadio Nacional en Santiago. Será la cancha donde jugará Universidad de Chile de local. El Coloso de Ñuñoa fue inaugurado en 1938, pero tuvo diversas remodelaciones, la última siendo para los Juegos Panamericanos del 2023. Su capacidad actual es para 46.190 personas, siendo el estadio de mayor capacidad de Chile. Este es uno de los estadios más históricos de la competencia, ya que se disputaron aquí 11 finales, la segunda mayor cantidad de cualquier recinto sudamericano. Ahora volvemos a Brasil para ir al estadio Nilton Santos en Río de Janeiro, recinto donde Botafogo, el vigente campeón de la Copa, oficiará de local. Este estadio fue construido para los Juegos Panamericanos del 2007 y llevaba el nombre de João Havelange, aunque siempre fue conocido como el Engenhão. Fue también sede de los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Su costo de construcción fue de $192 millones y su capacidad actual es para 46.831 personas. Uno de los estadios mundialistas de Brasil es el Arena Fonte Nova en la ciudad de Salvador, donde juega sus partidos el Club Bahía, hoy propiedad del Citigroup. El estadio original era de la década del 50 y fue demolido para ser sede del Mundial. La nueva estructura fue inaugurada en 2013 y costó casi $300 millones. La capacidad actual del estadio es para 48.661 personas. Pasamos a la ciudad de Sao Paulo para ir al Neoquímica Arena, estadio del Club Corinthians, que ya quedó fuera de la competencia. Fue uno de los estadios construidos para el Mundial de Brasil 2014. Fue inaugurado ese año y tuvo un costo de $435 millones, siendo uno de los más caros de todo el continente. Su capacidad actual es de 48.905 personas. En la ciudad de Buenos Aires está el Estadio José Amalfitani, que es propiedad de Vélez Sarsfield. Este recinto fue inaugurado de forma oficial en 1951, aunque tuvo una reforma total para ser sede del Mundial de 1978. Su capacidad actual es de 49.540 personas, aunque rara vez se llena. Además de recibir partidos de fútbol, es conocido como la sede de los partidos de rugby de los Pumas. En el sur de Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, está el Estadio Beira Rio, propiedad del Inter de esta ciudad. El estadio fue inaugurado en 1969, pero tuvo una renovación total en 2013 para ser sede del Mundial del 2014. El costo de esta renovación fue de $130 millones. Su capacidad actual es para 50.982 personas. Salimos de Brasil para ir a otro monumental, esta vez el de Maturín, en Venezuela. Aquí jugó el Monagas su serie de segunda fase previa.
Este recinto fue construido como una de las sedes de la Copa América 2007. Fue inaugurado ese año y costó unos 85 millones de dólares. Su capacidad actual es de 51.796 personas, siendo el estadio de mayor aforo en Venezuela. Es también donde la selección vinotinto juega sus partidos de local por eliminatorias. Volvemos a Buenos Aires para ir a una de las canchas más emblemáticas del mundo, el Alberto J. Armando, mejor conocido como la Bombonera. Este estadio ya no recibirá partidos, ya que Boca Juniors se eliminó en fase previa. Fue inaugurado en 1940 y sufrió algunas modificaciones, pero la estructura sigue siendo similar a la original. Su capacidad actual es de unas 53.636 personas, aunque muchos discuten que la cifra es menor. El club tiene planes urgentes de agrandar el estadio o mudarse a otra locación. Vamos a unos pocos kilómetros para llegar al estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. Es la cancha de Racing, actual campeón de la Copa Sudamericana. Este recinto fue inaugurado en 1950 y tiene una capacidad actual para 55.000 personas, aunque en algunas páginas hablan que en realidad es menor, bajando a 42.000 en total. Fue también una de las sedes propuestas para el Mundial del 2030. Otro estadio en Argentina es el Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba. Aquí oficiará de local Talleres en sus partidos. Este estadio se construyó para el Mundial de 1978 y fue inaugurado ese año. Tuvo una reforma casi total para la Copa América del 2011, dejando su capacidad en 57.000 personas. Fue sede de la final de la Copa Sudamericana del año 2020. En la ciudad de Guayaquil está un estadio enorme, el monumental Isidro Romero Carbo. Este recinto es la casa del Barcelona de Guayaquil. Es relativamente nuevo, siendo inaugurado en 1987. Su capacidad actual es de unas 60.000 personas, siendo el estadio de mayor aforo en todo Ecuador, aunque esta podría ser incluso mayor. Aquí se disputó la final única de la Libertadores en el año 2022. Pasemos ahora a un estadio que es Patrimonio Mundial, el Centenario de Montevideo. Este estadio fue la sede del Defensor Sporting y Boston River en la fase previa. Fue inaugurado para el primer mundial en 1930 y hoy su capacidad es para 60.235 personas. Es el estadio donde más veces se jugaron partidos de Libertadores, más de 400, y que recibió más partidos en finales, 21 en toda su historia. Será renovado de forma total para el Mundial del 2030. Ahora nos vamos al estadio más al norte de Brasil, el Castelao de Fortaleza, cuyo nombre es Governador Plácido Castelo. Será donde el Fortaleza dispute sus partidos. El estadio original fue inaugurado en 1973, pero fue renovado para el Mundial de Brasil con un costo de 250 millones de dólares. Fue reinaugurado en el 2012 y su capacidad actual es de 63.903 personas. También en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, está el Estadio Morumbi, propiedad del Sao Paulo Fútbol Club. Es uno de los recintos históricos del país, siendo inaugurado en 1960 con el nombre de Estadio Cícero Pompeu de Toledo. Su capacidad actual es para 67.052 personas, pero existen planes de modernizar y expandir su capacidad a más de 80.000. Uno de los estadios más reconocidos del mundo es el Maracaná en Río de Janeiro. Este estadio será sede de los partidos de Flamengo. Fue construido en 1950 para el Mundial de Brasil y es, hasta hoy, el estadio con mayor aforo de la historia, recibiendo 199.000 personas en la final del torneo. El recinto tuvo una reforma total para el Mundial del 2014 por un costo de 500 millones de dólares. Su aforo actual es de 79.998 personas, más de 100.000 menos que su récord de asistencia. Ahora vamos a Lima para ir al Estadio Monumental, que es propiedad del Universitario de esta ciudad. Fue un proyecto inmenso inaugurado en 1991, con la intención de ser el estadio más grande del continente. Su capacidad actual es de 80.093 personas, con 20.000 de ellas ubicadas en los varios pisos de palcos. Fue la primera sede de la final única de la Libertadores en 2019 entre River Plate y Flamengo. Por último, el estadio más grande de la Libertadores y del continente es otro monumental. Es el Monumental de Núñez en Buenos Aires. Es el recinto de River Plate, que antes tenía de nombre Antonio Vespucio Liberti. El estadio fue inaugurado en 1935 y tuvo muchas reformas. Una de las más importantes fue culminada en el 2023, eliminando la pista de atletismo y aumentando su capacidad a 85.018 personas, siendo así el estadio de mayor capacidad de Sudamérica y el 10º a nivel mundial utilizado para el fútbol. Su capacidad es 11 veces mayor que el Arsenio Erico, el más chico de esta edición.
fue la sede de la última final de la Copa en 2024. Para ustedes, ¿cuál es el mejor y peor estadio de esta Libertadores? Para comparar con otros recintos, hagan clic en el video de los estadios para el Mundial 2026.